Muy bien, miren, para empezar nuestro básico de blusa, vamos a empezar con el básico delantero. Empiezo con básico delantero, que es este. Y tengo que tener a la mano mis medidas, que ya debo de haber tomado mis medidas para empezar mi básico. En el video de toma de medidas les tengo esta hoja para que ustedes aquí coloquen sus medidas. Pueden hacerlo en este formato, ya si ustedes quieren sacar copias de o hacerlos en el formato de la mitad. Ya ustedes ven cómo lo adaptan para que se hagan su libretita y lo tengan a la mano. Ya que tomaron sus medidas, miren, se dan cuenta que este formato tenemos la medida normal. Aquí se va a poner la medida normal. Aquí se va a poner un medio, porque para aplicarlo en el básico a veces vamos a necesitar un medio de la medida, a veces un tercio, a veces un cuarto, un sexto. Y aquí les pongo para que pongan alguna medida. Por ejemplo, cuando aquí me dice medio de largo de espalda más 2, aquí está medio de largo de espalda y le pongo más 2 y lo coloco en este espacio que está en blanco. Ahora, aquí ya tengo mis medidas ya divididas y contorno cadera me lo pide en cuartos, contorno cintura, cadera, busto, cintura y cadera me lo pide en cuartos, ya lo dividí y ya tengo aquí la medida dividida. Si las de acá abajo, que es separación de busto, ancho pecho, ancho hombros y ancho espalda, me lo pide a la mitad, aquí en donde dice un medio, ahí ya coloqué mis medidas que me pide un medio, ¿sale? Ya tengo aquí divididas mis medidas, es cuando ya estoy lista para hacer mi básico de blusa. Vamos a empezar. Yo necesito mis medidas y necesito... Ahorita ustedes se van a ir guiando con el video, y en este mismo mes espero tenerles listos ya toda la teoría para compartirla. Ahora sí, nos vamos con, me dice, trace un ángulo recto de líneas indefinidas y norte en el vértice número 1. Vamos a hacer un ángulo recto así. Ustedes se van a ir guiando conmigo. Así. Hacemos un ángulo recto. Ya que tenemos aquí el ángulo recto, es cuando vamos a empezar. Me dice, de 1 a 2, un sexto de contorno de cuello más 1 centímetro. Contorno de cuello tenemos 38, un sexto son 6.5 más 1 centímetro, 7.5. Eso lo voy a poner de aquí hacia acá. Esto sería de 1 a 2. Este sería de 1. Este sería de 1 a 2. Vamos a poner aquí el 2. Serían 7.5, ponemos aquí 7.5. Este sería el número 2. De 1 a 2, un sexto de contorno de cuello más 1. De 1 a 3, un sexto de contorno de cuello más 2. De aquí bajamos, serían 6 y medio más 2, 8 y medio. Aquí. Este sería el número 3. Luego me dice, de 1 a 4, medio de largo de espalda más 2. De 1 a 4, buscamos largo espalda, tenemos 44, la mitad son 22, más 2 centímetros serían 24. De aquí para acá voy a dejar 24, medio de largo de espalda más 2. Me gusta medir dos veces, mido allá y mido acá, y después trazo recto, porque a veces las escuadras no están muy escuadradas, y más las de madera, entonces mejor le hago así. Este sería el número 4, medio de largo de espalda más 2. De aquí nos vamos, de 1 a 5 me dice largo pinza. Largo pinza tenemos 27, lo mido de aquí para acá, 27 y 27. Eso lo trazamos recto igual. Y este sería el número 5. Luego el número 6 sería largo de talle. De 1 a 6, miren, aquí me dice de 1 a 6, largo de talle. Largo talle tenemos 48. Vamos a medir de aquí para acá 48. 48 aquí.
y trazamos recto aquí. Este sería el número 6. Luego me dice de 1 a 7. De 1 a 7 tenemos medio de ancho de hombros. Ancho de hombros tenemos 19. Tenemos de ancho de hombros tenemos 38, la mitad serían 19. Esos 19 van de aquí hacia acá, porque ya vamos con el hombro. Esta sería mi línea de sisa, mi línea de pinza y mi línea de cintura. Ahorita vamos con el ancho de hombros, que son 10 y ancho de hombros tenemos 19. Aquí pondríamos 19 y vuelvo a poner 19 aquí, para trazar una línea recta. Así. Este sería el número 7. Y ahí está. Luego me dice, de 1 a 7, medio de ancho de hombros. En los puntos 4, 5 y 6 escuadre a la derecha y trace líneas indefinidas. Ya las tengo trazadas, miren, porque yo me fui trazándolas de una vez. Así, me fui trazándolas y ya las tengo, son líneas indefinidas. Luego me dice, y anote de 4 a 8 un cuarto de contorno de busto. De aquí hacia acá vamos a poner un cuarto de contorno de busto. Contorno busto tenemos 21.5. Estos 21.5 van aquí. Y aquí sería el número 8. Esta niña no tiene mucho busto, por eso no salió tanto. A veces sí va a salir aquí, pero pues ya depende de la medida de sus clientas, ¿sale? Luego me dice de 4 a 8, un cuarto de contorno de busto. En el punto 7, escuadré hacia abajo a tocar la horizontal, anote número 10. Este ya lo escuadré hacia abajo y aquí le voy a anotar el número 10. ¿Se dan cuenta que yo ya voy haciendo mis líneas de una vez? Aquí es el número 10, luego dice de 7 a 9, 3 y medio bajar. De aquí hacia abajo bajamos 3 y medio. 3 y medio. Y aquí vamos a anotar el número 9. Ahora aquí vamos a trazar recto este con este. Dice hasta anotar número de 7, 9, 3 y medio bajar. Unir 2, 9 con línea recta y 2, 3 con curva. Unimos recto este con este. Y con curva este con este. Ahí está. Esto sería mi cuellito, mi hombro, mi busto, mi pinza y mi cintura, ¿sale? Para que vayan visualizando el básico. Es la cuarta parte de nuestro cuerpo. Es la mitad de nuestro delantero. Ya que quedó ese, nos vamos con... Luego divide a la mitad la línea 9, 10 y anote número 11. Aquí vamos a dividir a la mitad. Y aquí vamos a anotar el número 11. Este sería el número 11. A esta altura anote medio de ancho de pecho. Vamos a buscar ancho pecho, que son 34, la mitad serían 17. A esta misma distancia voy a medir 17, así miren, 17, y aquí solamente le voy a marcar aquí y no lleva ningún número, nada más se marca. Ancho pecho, luego 5,12 medio de separación de busto, 5,12 sería medio de separación de busto. Tenemos la separación de busto tiene 16, la mitad serían 8, aquí serían 8. Este sería el número 12. 5,12, 6,13, un cuarto de contorno cintura. De aquí hacia acá sería un cuarto de contorno cintura. Contorno cintura tenemos 74. Un cuarto son 18.5. Contorno cintura serían 18.5. A ver, nos vamos aquí.
Este sería el número 13. Luego me dice que de 13 a 14, 3 centímetros para pinza. De aquí para acá serían 3 centímetros para pinza. Este sería el número 14. A ver, vamos a ver, cinturita tenemos 18.5 más 3 centímetros y aquí tenemos del busto, corroboramos, son 21.5, listo, ahí quedó. Ahora me dice unir con recta 8.13 y 8.14, el punto 5 se escuadra hacia la derecha. Miren, este se va recto con este, ay, ya lo hice con azul. Este se va con este y este se va con este. Así, ¿vale? Esta es mi cintura más 3, porque por si quiero pinza pliegue. Ahora, aquí me dice, dice unir con línea recta. El punto 5 se escuadra hacia la derecha. El punto 5 ya lo tenemos, ¿verdad? Y tocó la línea de costado. Anotar número 15. Este sería el número 15. Y luego de aquí hacia abajo me dice 15, 16, diferencia de largo talle y largo espalda. Ven que vamos a tener diferencia de largo talle y largo espalda. Cuando medimos largo talle va a ser más largo que largo espalda porque el delantero tenemos el busto, por eso tiene diferencia. Aquí esta niña tiene 4 centímetros de diferencia, esa porque tiene 44. Para el 48 serían 4. Eso es lo que le voy a poner aquí. A veces van a tener menos diferencia, a veces van a tener 2, 3, 4, 5, a veces tienen hasta 12 centímetros cuando tienen muy elevado el busto. Pero no pasa nada, siempre a veces hay clientas que así tienen la diferencia, ¿sale? Es importante que le pongan bien su cinta en la cintura para que midan bien el largo de talle y largo espalda, como les digo en el video de cómo tomar medidas. Este sería el número 16. Ahí vamos, miren, entonces sería diferencia de largo talle y largo espalda. Luego, unir con línea 12, 16, la pinza de costado, ya la uní con línea recta. Para la pinza de cintura se escuadra el punto 12 hacia abajo a tocar la horizontal. De aquí hacia abajo lo vamos a trazar recto, que sería 8 y 8. Este se va a trazar recto a la cintura y este va a ser el número 17. De aquí hacia los lados se va a sacar 1 centímetro de cada lado. Aquí se dan cuenta que le saqué 3, pero solo estoy tomando 1 de cada lado porque luego las blusitas son más justas. Ya si quisieran que están haciendo un vestido o blusa que quede justa, no son tan justas. Si quieren que quede justa, pues ya le dejan solamente 2 centímetros aquí. Pero regularmente se dejan 1 de cada lado. Ahí quedó, este sería 17. Sacar 1 centímetro en volados y unir estos puntos al número 12. Ahora vamos a trazar con curva aquí, que dice unir la línea 12 para la pinza de cintura 9, 11 y 8. 9, 11 y 8. Vamos a, es que aquí también les digo esta altura, unir la línea pasando por medio de ancho pecho. 9, 8, 9, 8, aquí me dice 9, 8, unir con línea curva pasando por medio de ancho pecho. Miren, vamos a unir esta pasando por ancho pecho, así con su curva. Es importante que la curva, esta francesa, siempre la van a tomar con el pico para arriba, así y así, con el pico para arriba. No me la vayan a poner así porque no les queda, miren, sí, no les va a quedar bonita, va a quedar un poco rara. Siempre la francesa me la van a manejar con el pico para arriba y con el pico para arriba. Igual cuando estamos haciendo aquí los cortes de corte princesa, igual va a ser con el pico para arriba, ¿sale? Eso quiero que lo tomen en cuenta. Aquí se dan cuenta que ya quedó mi básico delantero, ya ahí está, bien bonito. Ya que tienen este básico es cuando ya están listas para transformar. Las blusas a veces van a llevar largo de cadera, a veces van a llegar a la cintura, ya depende del modelo, como estemos trabajando, es como van a ir transformando. A veces no le pongo pinzas, solamente les digo que me lo tracen
sin esto y vamos a ir transformando. Yo los voy a llevar de la mano, ¿sale? Ahora sí, terminamos el delantero, nos vamos con la espalda. Listo, vamos a seguir con la espalda. Aquí igual se va a hacer un ángulo recto. Así, dice, trace un ángulo recto de líneas indefinidas y anote en el vértice número 1. Aquí se dan cuenta que lo manejo en dos tonos. En rojo manejo el delantero y en azul manejo la espalda cuando estoy haciendo los básicos. Vamos a, apenas estoy viendo cómo lo pueden ver mejor cuando esté transformando, pero ahorita vamos a trabajarlo así. Vamos a trabajar en azul la espalda. Ahora sí nos vamos, de 1 a 3, de 1 a 2 me dice un sexto de contorno de cuello más 1. Un sexto tengo 6.5. Más 1, 7.5. Luego me dice que de 1 a 3, 2 centímetros bajar. De 1 a 2 bajar 2 centímetros, aquí ya los bajé y escuadré un poquito, miren, escuadré hacia acá, porque después se va a unir recto con este. A ver, sería, este es el 1, el 2 y este es el 3. De 1 a 2, un sexto de contorno de cuello más 1. Y de 1 a 3, bajar 2 centímetros. Aquí ya lo tengo. Ahora me dice de 1 a 4, medio de largo de espalda más 2. Bajamos. En delantero como en espalda se va a bajar medio de largo de espalda más 2 centímetros. Para sacar la línea de la sisa, que sería esta línea de la sisa, ¿sí? Tanto en delantero como en espalda, porque una alumna de aquí del canal se me confundía. Y eso es lo que me preguntaba, pero tanto en delantero como en espalda se va a bajar del 1 al 4, medio de largo de espalda más 2 centímetros y medio de largo de espalda más 2 centímetros para que quede la línea de sisa y deben de quedar al mismo nivel la línea de sisa, ¿vale? Ya después largo talle, se le baja y largo de espalda. La diferencia sería la de pinza, que al doblarla ya coincide con costadito. Ahora sí, nos vamos a continuar. Me dice que serían medio de largo de espalda más 2. Largo de espalda tenemos 44, la mitad son 22 más 2, son 24. Aquí. Y 24 aquí. Así y así. Este sería el número 4. Aquí está el número 4. Y nos vamos recto. Así. Después nos vamos con largo espalda, que es de 1 a 5. Largo espalda tenemos 44. Lo medimos aquí. 44 y 44. Ahí está. Este sería el número 5. Nos vamos con el número 6, de 1 a 6, medio de ancho de hombros. De aquí sería ancho de hombros, serían 19. Ese mismo lo bajo aquí, ¿se acuerdan? De una vez lo bajo. En el resumen me dice después que lo escuadré hacia abajo, pero yo de una vez aquí lo bajo. Este sería el número 6. Ahora me dice que hacia la izquierda, dice en los puntos 4 y 5 escuadra a la izquierda y trace líneas indefinidas. Ya las tengo trazadas. De 4 a 6, de 4 a 7, un cuarto de contorno de busto. 4 a 7 tenemos contorno de busto 21.5. Lo vamos a medir aquí. 21.5. Y este sería el número 7. 4 a 7. Luego me dice, en el punto 6 escuadra hacia abajo a tocar la horizontal, anotar número 9. Este sería, ya lo tengo, ya lo bajo recto, ya anotamos el número 9. Luego me dice de 6 a 8, bajar 3 centímetros. Se dan cuenta que en el delantero bajé
En el delantero bajé 3,5, en la espalda bajo 3 centímetros. Este sería el número 8. Aquí sería el número 8. Dice tocar la horizontal, 6 a 8, 3 centímetros bajar. Unir 2, 8 con línea recta. Y 2, 3 con línea curva. Vamos a unir con línea recta este. Y unimos con curva este. Así, miren, se dan cuenta que aquí primero lo hice recto y luego con curva, porque luego le quieren hacer la curva así y queda aquí bien medio raro la curva de aquí, de la terminación. Entonces es recto y luego redondito de aquí para acá. Ya que quedó eso, entonces nos vamos, divide a la mitad la línea 8, 9 y anotar número 10. Vamos a dividir a la mitad esto, 10,5, lo dividimos a la mitad aquí y anotar el número 10. A esta altura medir medio de ancho de espalda, pero aquí tiene lo mismo de ancho de espalda y ancho de hombros, lo voy a dejar igual. Si tuviera su ancho de espalda más pequeña, entonces le ponen la medida de aquí para acá y ya le trazan su curva así. Pero en este caso la niña tiene la misma medida de ancho de hombros y ancho de espalda, entonces aquí le voy a trazar su curva. Aquí me voy de aquí a aquí, así. Ahí quedaría su curvita. Quedaría como mi básico que está aquí, que nada más quedaría la curvita de aquí a aquí y ancho espalda, por eso les pongo aquí, que de ahí se mide. Ancho espalda, divida a la mitad la línea 5,11 y anote número 13. Ahora sí, vamos con la cintura. 5,11, un cuarto de contorno de cintura. Nos vamos de aquí, un cuarto de contorno de cintura, tenemos 18,5. De aquí para acá sería 18,5 aquí. Y lo vamos a trazar recto de aquí hacia arriba. Este sería el número 12, de 5 a 12. 5,11, perdón. Aquí lo voy a borrar porque es 5,11. Aquí sería 5,11. Medio de un cuarto de contorno de cintura y luego de 11 a 12 es cuando se le sacan 3 centímetros para la pinza. De aquí, y sería, este sí sería el número 12. ¿Sí? Y de aquí nos vamos a ir rectos acá. Al gusto. Ya cuando estamos transformando, recuerden que ya sacamos, bajamos, ya transformamos nuestro básico de acuerdo a nuestro modelo, como nos los está pidiendo, ¿sale? De aquí esto lo borramos para que no se me confundan. Sería 11, 12. Ahora sí, me dice, divida la mitad la línea 5, 11 y anote el número 13. De aquí a aquí vamos a dividir a la mitad y vamos a anotar el número 13 y lo vamos a prolongar hacia arriba. Vamos a medir de aquí para acá. Esta pinza también se acuerdan que cuando estamos trabajando transformaciones, luego hacemos una modificación aquí y después medimos cintura, pero aquí les enseño cómo hacer su básico y ya de acuerdo a eso van a ir trazándolo como les pida su transformación. De aquí lo trazamos recto hacia arriba, de 14 a 15, bajar 4 o 3 centímetros. Si tu clienta es más alta, le vas a bajar 4, si es más bajita, le bajas 3. Esta niña le voy a bajar 4 porque está alta la niña. Le vamos a poner aquí 14. Este es 14 y 15. Y luego me dice que marque a ambos lados 1 centímetro de aquí para acá. 1 y 1. Y estos se van a tirar rectos al número 15. Así. Y así. ¿Vale? Este sería mi número 15. Ahora sí, listo. Hemos terminado los básicos de blusa. Ahorita se los voy a presentar juntos.
Listo, aquí ya tenemos nuestros básicos de blusa. Para hacer un básico, realizar su blusa, recuerdan que siempre van a dibujar un básico y ya a partir de aquí es cuando van a transformarlo. Ya si van a necesitar que sea su blusa más larga, es cuando le bajan largo de cadera y un cuarto de contorno de cadera más uno, que en cada video sí les voy explicando cómo se va transformando de acuerdo a la blusa que elijan hacer. Ahora, miren, ya tenemos los básicos. Ahora este video ya va a llegar hasta aquí, pero después les voy a volver a grabar el básico de vestido, porque también como que no quedó muy claro. El básico de vestido, cuando lo realizan, primero van a realizar sus básicos, que son estos dos. Van a realizar básico delantero, básico de espalda, y después van a realizar la parte de abajo, porque yo en este resumen solamente les estoy diciendo lo que van a hacer de aquí hacia abajo. Por eso, cuando vayan a realizar un básico de vestido, me dice aquí en el resumen: trazar un ángulo recto y sobre este trazar delantero y espalda de la blusa. Ya que tienen trazado su delantero y espalda, es cuando van a partir con el resumen que tengo de aquí hacia abajo, que es como tengo en el video de vestido, pero después voy a revisar con calma este video y si es necesario lo vuelvo a grabar. ¿Sale? Es que eso quería que quedara claro, porque hay una alumna que me dice que no le quedó claro, y si es necesario lo vuelvo a grabar. Pero hasta aquí llegaríamos con mi básico de blusa. Espero que haya quedado mucho más claro. Para cualquier duda estoy para servirles en los comentarios, ¿sale? El otro lo vamos a eliminar y el que va a quedar ya para siempre sería este. Muchísimas gracias, gracias por llegar hasta el final. Si te gustó el video, te pido que le des me gusta para que lleguemos a muchas personas y aprendan esta labor tan bonita. Nos vemos en el próximo video.